Tenemos ahora para cerrar este panel el doctor Guillermo Lustó Egui sobre el tema lo institucional y lo político. Es abogado, doctorado en Derecho y Filosofía, fundador del Instituto Interamericano por la Democracia, autor de varios libros, entre ellos El pensamiento político hispanoamericano, Democracia y control de constitucionalidad, profesor de la Florida International University. Gracias a la Florida International University por permitirnos esta sala, donde dirigió la maestría de Ciencias Políticas del programa Laxo FIU. Doctor Lustó. Me uno al agradecimiento al foro por la invitación, porque además de compartir este tema me ha permitido ver caras de amigos que hace tiempo que no veía, y además porque he escuchado con mucha atención a los oradores anteriores y tengo ganas de cambiar todo lo que pensaba decir porque me he quedado enganchado con algunos de los temas que han planteado. El tema es Cuba 2018, la democracia, y yo quisiera poner en contexto qué es lo que estamos hablando. Creo que lo primero es ya no discutir cuándo se van los Castro, sino qué hacer después de los Castro. Creo que eso es un planteo que lleva a hablar de democracia en el 2018 en Cuba. El segundo, que quise hacer una aclaración. Max Weber había diferenciado, y yo escuchándolos a ustedes me había llamado la atención había diferenciado entre el rol de los académicos y el rol de los políticos. Y él decía, los políticos son responsables de las consecuencias, que lo que dicen y hacen, formulan, y en consecuencia están sujetos a una ética de la responsabilidad, es decir, la responsabilidad por lo que están diciendo o por lo que están haciendo. En cambio, el académico no tiene esta obligación. El académico se aferra a la ética de la verdad, lo que intenta es decir las cosas tal como las ve, sin importarle las consecuencias que puedan tener. Con lo cual, primero, el académico tiene la visión a más largo plazo de la que la tiene el político, que es inmediato. Puede ser objetivo, en el sentido, y llamo objetivo a poner sobre la mesa diferentes puntos de vista, sin dejar de ser neutral. Se puede ser objetivo porque acepto otras posiciones, lo cual no quiere decir que tenga que ser neutral de no tener mi posición tomada. Y el tercer tema es que me permite ser a veces políticamente incorrecto y poder plantear las cosas de otra manera. ¿Cómo ubico yo el tema de Cuba con estas concepciones o con estas cosas? Primero, una aclaración. Creo que cuando estamos hablando de lo que ocurre en Cuba en este momento, la unificamos el concepto del castrismo con el del populismo que se han unido con el socialismo del siglo XXI. En esto quiero ser claro. Lo de Cuba ni siquiera es populismo porque no tiene ni siquiera la legitimidad democrática. Es una dictadura totalitaria que no tiene ningún tipo de comparación con el tema del populismo. Pero de todas maneras, tanto Cuba como el populismo, aunque les sea más doloroso a los cubanos y a los venezolanos exiliados, que ya llevan más tiempo que uno querría, lo cierto es que el proceso de reversión de este proceso de la izquierda, llamado castrismo y populismo, es irreversible. Y tarde o temprano desaparecerá. Pero el problema que me preocupa es que aunque desaparezcan estos fenómenos, las bases culturales de las que estamos, que son las que le dan sustento al socialismo del siglo XXI y a Cuba, están todavía latentes en América Latina. Y si no tenemos mucho cuidado en lo que está ocurriendo, seguramente volverán a repetirse. En esto creo que es importante marcar la aseveración de Gramsci, que es un sociólogo marxista, pero que además lo que planteó es útil para cualquiera de los que trabajamos en estos temas. Y es que en el fondo la batalla es cultural y que no hay posibilidad ninguna de un triunfo a largo plazo si la batalla cultural no está ganada. Es decir, si no imponemos los valores en los que pensamos. Y este proceso de la batalla cultural está muy unida también al uso de las palabras. Ya George Orwell había planteado que en política el uso de las palabras es definitivo y quien se haga del uso o del lenguaje y que plantee la agenda tiene la mitad de la batalla ganada. Y en el tema de las palabras también hay que ser muy preciso, porque si bien el tema que tenemos no es meramente lingüístico, las palabras quieren decir mucho en este tipo de cosas. Estas son un par de apreciaciones sobre lo que estamos planteando de América Latina. ¿Qué es la cultura, esto que está planteando Gramsci? La cultura es solamente el conjunto de valores compartidos por una sociedad que hace que se establezca la base de la misma sociedad. Ese es el tema de cultura al que quiero referirme y ver cuáles son los valores que están a favor de una cultura como la que promovemos y qué valores están vigentes que son las que atentan contra nuestra democracia. En función de la premisa esta de que las palabras son importantes, quiero marcar una duda que tengo con la palabra transición.
Si bien es correcto, porque transición habla de un cambio que se produce momentáneamente, un cambio de modo, a mí me da la sensación, cuando hablamos de transición, que la imagen es de un punto de partida a otro punto de llegada diferente, con un sistema en el medio que es transitorio. Y este no es el caso de Cuba. Porque cuando me planteo el punto de arranque, no es la sociedad cubana actual la que pone un punto de arranque. Y tampoco me pregunto por qué un sistema que venga a partir de ahora tenga que ser transitorio y debe llevar a otro punto. Yo creo que lo que estamos hablando en el tema de Cuba, mucho más que una transición, es la reconstrucción de la sociedad cubana que está destrozada. Entonces lo que me voy a plantear es cómo se reconstruye una sociedad en la forma que está planteado. Me parece que fue muy útil el planteo de Mijaíl respecto al concepto de constitución, porque cuando hablamos de democracia creo que hay que diferenciar dos cosas que Mijaíl en su lenguaje constitucionalista lo planteó de diferente manera. Creo que hay que hablar de lo que es lo institucional de lo político. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo institucional son aquellos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo toda la sociedad, hemos acordado respetarlo y a partir de ahí podemos avanzar. Si no hay instituciones compartidas, no hay manera de ponerse de acuerdo sobre el resto de las cosas. Lo político está a un punto más bajo. Lo político es aquellas cosas que una vez respetadas todas las instituciones que hemos acordado, podemos diferenciarnos y podemos discrepar. Es lo que llaman las políticas públicas Mijaíl. Si yo tengo una constitución que efectivamente tiene que ser mínima, con las bases que estamos planteando, y abajo de esa constitución no solamente es legítima la discusión política, sino que los que creemos en la democracia estamos obligados a aceptar la opinión de la mayoría siempre y cuando se respeten las instituciones. Es decir, si alguien decide que el Estado debe hacer esto y la mayoría comparte eso, pero me respetan mi libertad individual, mis garantías, mi derecho a la propiedad, eso, estoy obligado a aceptarlo y a respetarlo. Pero por eso es importante diferenciar qué son las instituciones de qué es lo político. Y las instituciones, efectivamente, el documento número 1 es la Constitución. Pero como solamente establece aquellos puntos en los que estamos de acuerdo en respetarlo, tiene que ser mínima, como decía Mijaíl. Y dejar todo lo que es político, todo lo que significa las decisiones mayoritarias para cada gobierno, siempre y cuando, repito, mi garantía individual esté garantizada por ese acuerdo mínimo que tenemos. Pero si ese acuerdo mínimo no existe, no hay ninguna posibilidad de sociedad. Y cuando ese acuerdo mínimo está respetado, la lucha política me plantea a un adversario. Y la diferencia con el adversario es que tenemos reglas comunes a las cuales nos adherimos. Si mi adversario no tiene una regla común conmigo, no es mi adversario, es mi enemigo, donde no tengo ningún tipo de relación en la que estemos de acuerdo. Por eso es importante hablar de las instituciones y hablar de lo político. Y las instituciones, repito, esto es lo que me une y lo que me cede, es decir, aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y de ahí en adelante podemos seguir. ¿Cuáles son los valores? Por supuesto, las instituciones en las que estamos pensando son las que establecen la Constitución básica, que es la garantía individual, la propiedad, el debido proceso, la separación de los poderes, aquello que da un sentido diferente a un gobierno. ¿Cómo podemos plantear la recuperación de Cuba para la democracia? Es decir, ¿en qué planteo es donde este mundo intelectual se nos produce? Yo me imagino que cuando hablamos de instituciones en Cuba, habrá que partir de la premisa que hoy las instituciones en Cuba no existen. Y lo que quiero plantear es no una diferencia, sino un comentario a lo que decía José sobre lo del Lipset. Creo que efectivamente Lipset planteó una concordancia que donde había democracia había riqueza. Y lo que dice José con muchas razones, eso no es una relación causal, puede ser dos variables independientes. Pero yo creo que hay una relación causal, excepto el caso de China, que es un caso muy espectacular. Creo que es al revés. Es la democracia la que produce la riqueza económica y no la economía la que produce la democracia. Y creo que ese es el planteo al cual hay que pasar. Pero si hablamos de cultura y hablamos de valores culturales, y acá es donde sí voy a ser específicamente políticamente incorrecto, creo que tenemos que discutir cuáles son los valores que hemos aprendido a respetar y cuáles son los valores que nos dan un peligro para lo que puede venir. Y lamentablemente tengo que decir que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado porque promueve valores que no son los afectos a la democracia, a lo que nosotros estamos pensando, son las que provienen del Vaticano. Esto, quiero aclarar, no es un ataque personal al Papa, es solamente mi derecho a establecer la discrepancia que tengo con las políticas que el Papa o con los valores que el Papa ha planteado, especialmente con el tema de Cuba. Jorge Bergoglio encarna a un tipo de catolicismo argentino que ha sido permanentemente opuesto a los valores liberales.
El catolicismo tradicional argentino siempre ha estado opuesto a las ideas liberales y excepto una corriente muy pequeña dentro del catolicismo argentino, siempre esta oposición estuvo latente. Es evidente que el Papa está cercano al peronismo y si el peronismo es el más clásico de los movimientos populistas de América Latina, es lógico pensar que el Papa tiene vocación populista. Pero ¿en qué planteo que esto atenta o nos causa un problema cultural muy importante? Si uno analiza los discursos del Papa a través de sus viajes, la forma en que lo ha planteado, la forma en que ha utilizado especialmente, creo que es lo siguiente. Los datos muestran una preferencia terminológica que identifica cierto tipo de valores. El Papa ha utilizado la palabra pueblo en sus últimas intervenciones más de 800 veces. A la democracia se ha referido solamente en una decena de oportunidades. En la mayoría de las pocas veces que habló de individuo, lo hizo con un sentido negativo al individuo. Y la libertad fue mencionada más de 70 veces, pero la mayoría de las veces que habló de libertad fue en los Estados Unidos y solamente 2 lo hizo en Cuba. Y creo que se muestra una tendencia o una forma de ver lo que pasa en América Latina del Papa. El Papa no es economista y no está obligado a dar ningún tipo de recetas. Pero cuando el Papa plantea que la economía es un problema moral, sí tengo derecho a pensar que no están fundadas sus razones y que efectivamente hay que plantear la economía de otro punto de vista. Porque el Papa olvida que en más de 200 años, un poco más de 200 años, el mundo ha cambiado gracias a lo que él condena como capitalismo, que hoy en día ya la mayoría de la población no es pobre como lo era hace 200 años, que el nivel de vida general ha subido y que hoy la pobreza extrema, que llegó a ser casi total a principios del siglo XIX, hoy está menos del 15%. Y que además, lo que creo que es importante, los sistemas económicos que el Papa mira con simpatía, ninguno ha demostrado su viabilidad. Y todos han mostrado el fracaso, tanto económico como social. Pero además hay un tema que es mucho más grave, y es el concepto que el Papa tiene de la pobreza, porque el Papa contrapone y pone todos los valores morales en los pobres. Y dice, en los barrios donde están los pobres, ahí hay bondad, hay carisma, hay solidaridad, cosa que no ocurre con el resto de la sociedad. Entonces me pregunto, si el Papa pone en la pobreza todos estos méritos morales, ¿qué pasa si la pobreza desaparece? Y creo que aquí sí importa la frase de Olof Palme, el enemigo no es la riqueza, el enemigo es la pobreza. Y en cambio este concepto del Papa de poner todos los valores morales en la pobreza, creo que es absolutamente un peligro desde el punto de vista cultural. Y con el tema de Cuba también, porque cuando uno analiza los discursos del Papa en Cuba, donde he hablado pocas veces de esto, con relación a Cuba, hay una cosa muy peligrosa. El Papa le ha dicho a los jóvenes cubanos que el enemigo al que hay que combatir es el consumismo y no ha planteado el tema de la libertad. Y yo creo que cuando uno habla, lamentablemente, en estos términos, hay que plantear qué es lo que Cuba debe considerar cuando habla de los valores para reconstruir una sociedad absolutamente democrática. El tema es, la democracia espera en Cuba en el 2018. Hay que poner manos a la obra. Gracias.